Largo. Ujú. Sí se escucha bien, ¿verdad? Sí, Ah, ok. Bueno, pues si van teniendo alguna duda o eso, me van comentando. ¿Sale, chicos? sí. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver el tema de tuberculosis. Prácticamente es un tema que creo que siempre debemos de tener, pues, un conocimiento bastante amplio acerca de esta enfermedad, porque pues finalmente en cualquier especialidad y a lo que se dediquen posteriormente, pues va a ser una enfermedad con la que frecuentemente ustedes se van a enfrentar. Ujú. Y pues obviamente el impacto que tiene al nivel mundial, pues es algo importante. Sigue siendo un problema de salud pública, es una enfermedad desde hace muchos siglos que existe y que pues no se ha podido erradicar. Entonces sí va a ser una enfermedad que como les digo, va a ser importante que conozcan. Mucho de lo que vamos a hablar ahorita va a ser de tuberculosis pulmonar, aunque también vamos a ver algunas de las otras formas que también me parece que son importantes que ustedes conozcan para que puedan llegar, obviamente, al diagnóstico. Y bueno, pues la tuberculosis es, como les comentaba, una de las enfermedades infecciosas que mayor impacto en la mortalidad tiene. Es la segunda causa de mortalidad por causa infecciosa después del VIH, que vamos a ver empezar a ver el día de mañana. Entonces, vean como les comentaba, que es algo muy importante del impacto que tiene en nuestra población. Es una enfermedad transmisible. Como ustedes saben, la forma de transmisión es una forma de transmisión respiratoria y tiene una amplia distribución, pues como les decía, en el mundo. Le pega mucho a los países que son pobres, a regiones con alta cantidad de población. Como vamos a ver adelantito, India pues es de los países que ocupan el número uno respecto a casos de tuberculosis que hay. Es una enfermedad curable y esto es algo que siempre yo hago mucho hincapié respecto a cuando se le dice al paciente pues que tiene tuberculosis, porque prácticamente si ellos, y siempre lo comento yo esto a ustedes, se apegan al tratamiento, si nosotros hacemos que el paciente se tome su medicamento el tiempo que debe de ser, y dependiendo de la forma de tuberculosis, la más común, como decía, pulmonar, los 6 meses que tienen que ser, su probabilidad de que se cure de la enfermedad es arriba del 90%. Entonces, siempre que como alentar a los pacientes a decirles que esto es algo importante que ellos tienen que realizar, y aunque sea tedioso, pues sí provoca efectos adversos los medicamentos, algunos, que lo tienen que cumplir. Usualmente la tuberculosis tiene una evolución más que crónica, a lo mejor sería un poquito más subaguda a crónica, ¿verdad? Porque no tiene una presentación de días o de horas, ¿no? A diferencia, por ejemplo, no sé, de la influenza, que son cuadros clínicos que son de pocas horas o de pocos días. La tuberculosis pulmonar y la mayoría de las tuberculosis tienen una evolución de semanas, incluso algunos pacientes tienen meses ya con la presentación clínica, ¿verdad? Entonces, por eso es que no va a ser una enfermedad que nada más vaya a tener un curso agudo. Y una presentación clínica variable. Ustedes a lo mejor ya leyeron en alguna ocasión que a la tuberculosis se le conoce como la gran imitadora, y creo que cada especialidad tiene como una enfermedad que les dicen así, que es una enfermedad que tiene o que es la gran imitadora, y esto pasa con la tuberculosis, porque prácticamente muchas de las manifestaciones clínicas que se presentan a nivel de cualquier órgano, no podemos dejar de descartar tuberculosis. Y más en nuestro país, hablando México, somos un área endémica, entonces tenemos que pensar siempre como posibilidad en cuanto tengamos una sospecha de esta. Está producida por unas bacterias que son bacterias especiales, son bacterias que se conocen con el nombre de micobacterias. No tienen las características propias o parecidas ni de un gran positivo ni de un gran negativo. Si tuviéramos que encasillarla nosotros en uno de estos familias o subfamilias, sería dentro de las gran positivas. Ahorita vamos a ver por qué. Y como les decía, pues puede comprometer cualquier órgano, desde el piel,
ojo, oído, sistema nervioso central, peritoneo, pleura, y pues los pulmones son los más afectados. Esto ya lo comenté de que es la segunda causa de mortalidad después del VIH. Este dato que dice a continuación es muy importante. La tercera parte de la población del mundo tiene tuberculosis latente. O sea, y esa tuberculosis latente que tiene esa población, si se presenta alguno de los factores de riesgo que ahorita vamos a comentar, agregado durante la vida del paciente, pues esto lleva a que el paciente desarrolle la enfermedad, ¿verdad? Entonces, vean qué tan importante o a qué nos enfrentamos en el momento de que queremos erradicar a la enfermedad cuando tenemos un dato de tanto impacto como que una tercera parte de la población del mundo tiene tuberculosis latente. Como les comentaba, de la tablita, pues estamos viendo los pacientes los países que tienen el 75% de casos de tuberculosis en el mundo. Hasta el 2016, un poquito atrasada esta tabla, no ha cambiado mucho. La India, Indonesia, China, Filipinas son de los países que tienen la mayor densidad de población con tuberculosis. Sudáfrica también, y pues bueno, muchos de los países que están viendo ahí ustedes, sobre todo tal vez los últimos 5 o 6, son los países pobres, ¿no? Son países que tienen difícil acceso a muchas herramientas de tratamiento, de diagnóstico, y pues eso también hace que, como les comentaba, la mortalidad y sobre todo en este tipo de países sea muy elevada. En América, pues es un escenario un poco, tal vez, si están viendo ustedes aquí, prácticamente ninguno de los países que están aquí son o engloban países que sean de nuestro continente. Tenemos casos de tuberculosis, sí. Tal vez esta es la que mejor releva o van a ustedes observar cómo los países que mayor número de casos de tuberculosis tiene, pues son Colombia, Haití, también es un país que tiene una importante, caso es un país pobre también de nuestro continente. México pues ocupa también en casos estimados de tuberculosis para el 2016 ocupábamos el lugar número 3. Entonces somos un país prácticamente también con bastante número de pacientes en nuestro continente y pues como les decía somos un área también endémica. Esto es también acerca del número de muertes estimadas por tuberculosis. También ahí en diferentes años varía la mortalidad entre Brasil y nosotros, porque somos prácticamente los países de América Latina que mayor casos de tuberculosis tenemos. Tenemos desafíos, como todas las enfermedades, para el control de la tuberculosis. Y tal vez el más importante que yo pondría aquí sería el papel que desde los años 80, con el descubrimiento del VIH, tenemos y la simbiosis, porque yo le llamaría una simbiosis que existe entre tuberculosis y VIH, ¿verdad? Casi prácticamente les podría decir que a un paciente que se le diagnostica VIH tiene una gran probabilidad de que posteriormente tenga tuberculosis. Y esto, para que ustedes se den una idea, y siempre se los comento así, si a un paciente en este año le acaban de diagnosticar VIH, por año va a aumentar un 10% y esto se va sumando. Esto significa que alrededor de a 10 años el paciente que tiene VIH, independientemente del conteo de CD4, porque esto es algo importante, no importa que el paciente tenga 200, 400, 500 CD4, que esté bien controlado su VIH, ese factor lo va a tener, no se le va a quitar. Y como les decía, esto significa que dentro de 10 años este paciente que tiene VIH va a tener un riesgo del casi el 100% de tener tuberculosis. Entonces es uno de los principales desafíos que al haber VIH y no haber una cura para esta enfermedad, pues prácticamente estamos diciendo que no vamos a dejar de haber tuberculosis, ¿de acuerdo? Es algo importante. ¿Qué otro desafío tenemos en cuanto a la erradicación de la enfermedad? Los casos de tuberculosis MDR que se presentan, que cada vez vemos más. Al ratito hablaremos un poquito de qué significan este tipo de formas de tuberculosis. Tenemos bajas metas de tratamiento exitoso para tanto las formas de tuberculosis que no tienen resistencia y más, obviamente, bajas tasas de éxito de tratamiento para las TBs MDR y XDR.
Y pues como les comentaba anteriormente, pues la tuberculosis pues es una epidemia que está concentrada en poblaciones de alto riesgo y de difícil acceso. Alto riesgo, nos vamos a la tablita que está a su mano derecha, pues son todas estas poblaciones, ¿no? Ya les comentaba yo que el factor de riesgo más importante para tener tuberculosis es el VIH. Sin embargo, y esto también les hago hincapié, el más común en nuestro país pues es la diabetes, ¿verdad? Porque conforme hemos visto a lo largo de estos años, nosotros, nuestro país, ocupamos el primer lugar en diabetes mellitus. Entonces, eso es más común que el VIH, vemos más pacientes con diabetes. Entonces, sí quiero que entiendan esta diferencia, cuál es el de mayor riesgo y cuál es el más común. Hay otros que se agregan, claro que sí, la desnutrición, los alcohólicos, los pacientes que fuman. Aquí hay otros que me faltan, como por ejemplo el paciente con neumoconiosis, y de esta la que se ha visto más en relación a tuberculosis es la silicosis, el paciente que tiene POC, el paciente que tiene bronquiectasias y que obviamente fácilmente pueden infectarse. Y bueno, está viendo aquí la población privada de libertad, y esto más que nada también se refiere al hacinamiento, ¿no? Está en la historia bien documentada brotes de tuberculosis que hay en pacientes prácticamente en cárceles, en centros donde estaban concentrados para las guerras. Entonces, pues obviamente el ser la forma de transmisión respiratoria, pues es el riesgo que va a existir. Como les comentaba acá, tenemos una transición epidemiológica nosotros en nuestro país en los últimos años. Vemos un aumento de enfermedades no transmisibles, es decir, de enfermedades como crónicas, y de estas, la diabetes mellitus, como están viendo ahí en la tablita de las barras azules, vean cómo pues, tenemos mayor cantidad de casos de pacientes con diabetes, y esto pues hace que exista esa simbiosis también, porque es algo que está bien demostrado que la diabetes mellitus pues aumenta el riesgo de tuberculosis. Y también, aunque no es menos frecuente, de hecho, perdón, es más frecuente ahora en esta época que nosotros y ustedes como médicos vayan a ver pacientes de edad geriátrica con tuberculosis. ¿De acuerdo? Entonces es algo también importante, no va a ser ya un cuadro clínico que nada más vamos a ver en el paciente de edad adulta, sino también en el paciente geriátrico. Todo esto hace también complicado, ¿por qué? Porque prácticamente el paciente geriátrico hacen o tienen mayor vulnerabilidad a hacer efectos adversos con los antifímicos, y de estos la hepatotoxicidad. Entonces estas cositas, aunque parecieran como que las vemos comúnmente, son algo también de tener en cuenta en cuanto a la transición que se tiene. Entonces aquí voy a hacer varias preguntas durante toda la clase, y cualquiera de ustedes, si no yo les voy a empezar a preguntar, me va a decir la opción falsa acerca de esta pregunta. Señale la opción falsa acerca de las características de Mycobacterium tuberculosis. Es una micobacteria aerobia estricta, es inmóvil, produce gran cantidad de exotoxinas responsables de su virulencia, o presenta en su pared ácidos micólicos. ¿Cuál será? La 3. Muy bueno, sí, muy bien. Se trata de que no tienen exotoxinas y esas no son responsables de su virulencia. Creo que ustedes, como parte de la formación en microbiología, recordamos que es una micobacteria aerobia estricta, ¿verdad? Necesita, lo está diciendo ahí, oxígeno para poder crecer. No se mueve, es una bacteria que prácticamente podríamos decir que es como un parásito de las células del ser humano. Y está intracelular, ¿verdad? Esa es una característica importante y no se mueve. Y tiene, como ustedes les acabo de comentar, características especiales de bacteria, y tienen ácidos micólicos. Y efectivamente, pues no tiene exotoxinas, y esas no van a ser de su virulencia. Es como otras características, esto de la familia, de Mycobacteriaceae, el género es Mycobacterium, son parte de las bacterias del orden de los actinomicetales. No se mueven, como les decía, no generan esporas. Y otra cosa importante es un crecimiento, saber que es un parásito intracelular, ya se los dije. Su crecimiento de la bacteria es muy lento,
¿de acuerdo? Esto es algo importante en el momento de que yo hago un cultivo o que quiero hacer un cultivo para esta bacteria y no voy a tener el resultado ni en una semana. Hay micobacterias que se llaman de crecimiento lento y otras de crecimiento rápido. Esta específicamente que estamos viendo nosotros son de crecimiento lento, ¿de acuerdo? Entonces, estos generalmente hay que dejar el medio de crecimiento por aproximadamente de 4 a 6 semanas. Incluso hay veces que lo podemos dejar hasta 8 semanas, pero en general el estándar es dejarlo de 4 a 6 semanas. Siempre comparo esto con bacterias comunes que nos causan infecciones a nosotros, como la Escherichia coli, que se replica aproximadamente cada 15 minutos. Entonces, estas bacterias prácticamente en 24 horas nosotros ya podemos ver el crecimiento en el medio de cultivo. Entonces, sí, para que ustedes vean cómo esto es algo importante y de entrada también decir una de las principales desventajas del cultivo, ¿no? Que es lento y que no puedo yo saber inmediatamente si se trata o no de la enfermedad. Algunas pruebas bioquímicas que en realidad ahorita pues no me interesa que se las aprendan. Este es el tamaño de la micobacteria, para que la conozcan. Tienen esta capacidad que significa de tener ácido alcohol resistente. Son bacterias que no se tiñen con una tinción de Gram, porque su pared, que ahorita vamos a ver una imagen a continuación, es, ¿cómo se llama? Es muy compleja. ¿Algunos de ustedes saben los colorantes que utiliza la tinción de Gram, que es ¿cómo se llama? El azul de metileno y el azul de metileno, perdón, la violeta, ya se me olvidó el color rojo. ¿Cuál era? ¿Por qué no se unen a la pared de esta micobacteria? ¿Por qué no se unirán? ¿A qué se unen de entrada estos componentes de la tinción de Gram? Pues se unen a la pared de las bacterias y como la pared de la bacteria de la tuberculosis es lipofílica, Ajá. pues eso no es capaz de unirse a la tuberculosis, bueno, a la bacteria del Mycobacterium. Por ejemplo, en el caso de un Gram negativo, ¿a qué se une en este caso que las tiñen de rosita? No me, déjenme recordarme del otro nombre que se me olvidó. El, el que la antes, espérenme tantito, la fuchsina, sí. La fuchsina, que es el colorcito rosa que le da los Gram negativos, ¿a qué se une del Gram negativo? ¿Qué es la característica de la pared del Gram negativo? Los lipopolisacáridos. El lipopolisacárido, exactamente. Entonces, ese color, como les acabo de decir, fuchsina, se une al lipopolisacárido, ¿verdad? Y el otro color, que es el moradito, que es el cristal violeta, que se une, ¿a qué se une del Gram positivo? Porque esa es la que tiñe los Gram positivos. ¿A qué se une? ¿Qué es la característica del Gram positivo? El péptido glicano. Peptidoglicano, exactamente. Entonces, si estamos viendo, por ejemplo, aquí ya la pared de la micobacteria, estamos viendo que tiene peptidoglicano, si están de acuerdo, ¿no? Pero, por eso les decía hace ratito cuando empecé la clase, estrictamente, por eso a esta bacteria la clasifico dentro de la familia de las gram positivas. Pero al tener, como estaba comentando hace ratito su compañera, una pared compleja y está hasta el fondo el peptidoglicano, pues porque arriba tenemos a los ácidos micólicos, al liporabino manano, tenemos una cápsula. Entonces, todo esto hace que sea o le confiera a la bacteria esa capacidad de ácido alcohol resistente. ¿De acuerdo? Porque sí tiene el peptidoglicano, pero no nada más con los principios de la tinción de Gram no puede llegar el colorante hasta el peptidoglicano. Por eso tenemos que usar una tinción especial. Ya la conocen ustedes, la tinción de Ciel-Nielsen, que usa la fuchsina y usa el azul de metileno IC para que pueda penetrar bien los quelantes a la pared. ¿De acuerdo? Entonces es algo importante de que ustedes recuerden, nada más para que recordemos un poquito de la microbiología. El complejo Mycobacterium tuberculosis, o cuando yo hablo de tuberculosis, no hablo nada más de una bacteria, hablo de un complejo, ¿verdad? Como estamos viendo ahí. Y sí, resulta que el más común, pues es Mycobacterium tuberculosis, ¿verdad?
Ese es el que se lleva el gran porcentaje de casos producidos dentro de este complejo. Sin embargo, no es el único. Y hay casos también de tuberculosis pulmonar que me las puede dar un africanum, un bovis, un microti, un caneti, y no las puedo diferenciar nada más por la clínica. Para eso necesito mis estudios de cultivo o mis estudios de biología molecular. ¿De acuerdo? Pero sí, la idea de esto tal vez es que sí sepan que Mycobacterium tuberculosis no nada más es parte de, la única que existe como parte del complejo. Decir también que el bovis en nuestro país, en México, hay cada vez más reportes de casos de Mycobacterium bovis que tiene la misma presentación, como les digo, que de Mycobacterium tuberculosis, produce cavernas y que antes, digo antes porque esto también ya ha cambiado, si ustedes recuerdan un poquito también acerca de esto, se comentaba en la literatura que era una forma de tuberculosis que adquirías por ingesta de lácteos o leche no pasteurizada. Sigue siendo un factor de riesgo importante en nuestro país, sí, pero también actualmente ya sabemos que su vía de transmisión también es respiratoria, igualita que Mycobacterium tuberculosis. Entonces vean la importancia y por eso les decía que cada vez más hay más reportes, sobre todo en el mundo, de estos casos. Y es una micobacteria que nos mete prácticamente en problemas cuando la tenemos o la tienen los pacientes porque tiene ciertas características en su tratamiento. Entonces, esas son todas las tipos de micobacterias que están dentro del complejo. Esto ya lo comenté. La vía de transmisión también ya la dijimos, es a través de la inhalación de gotas. La vía es prácticamente respiratoria siempre. Obviamente que cuando hay un evento de un estornudo, hay una conversación prolongada, se tose, pues es más el riesgo, ¿verdad?, de que tú puedas inhalar las microgotas. Recuerden, y aquí siempre lo hago también hincapié, en los aislamientos cuando vemos en el hospital los aislamientos que son por gota, como por ejemplo ahorita que tenemos al coronavirus, que es un aislamiento por gota, es muy diferente al aislamiento respiratorio que utiliza tuberculosis. Y esto pues nada más depende del tamaño del agente infeccioso. Como ustedes están viendo aquí, cuando utilizamos aislamientos respiratorios, como enfermedades como la tuberculosis, son agentes infecciosos que son o que miden menos de 5 micras, mientras que para las de gota, como es el caso del COVID, del coronavirus, son agentes infecciosos que miden más de 5 micras. Entonces, esto es algo importante en el momento del aislamiento y en el momento de saber yo como médico qué equipo debo de usar para protegerme bien de estas enfermedades infecciosas. Bueno, aquí les puse algunas pinturas que estaba yo revisando hace ratito de prácticamente ver cómo, pues como les decía, ¿no? Es una enfermedad que ha existido desde hace muchos años, que ha afectado a mucha gente famosa, y pues prácticamente aquí pintaron pues en vemos aquí en la pintura una primera comunión, pero pues vean la niña, ¿no? Cómo se ve prácticamente con las fases que nosotros luego muchas veces ya hemos visto en pacientes que tienen tubérculos, ¿no? Esa fase tísica que le dicen a esta enfermedad, pacientes delgados, pacientes pálidos, ¿no? Prácticamente hay veces que les decían que como si estuvieran muertos, pero todavía estaban vivos, ¿no? Entonces son prácticamente una enfermedad que es muy catabólica, ¿no? Produce una gran pérdida de peso en muchos pacientes. Estos son, no me voy a detener con cada uno de ellos, algunos de los factores de virulencia descritos para las micobacterias. Son muchísimos, cada uno de ellos, como ustedes están viendo en la diapositiva, tienen, cierto impacto a nivel de lo que es el sistema inmunológico, ¿no? Activación de células T, inhibición de los fagocitos, formación de biofilm. Biofilm es como un conglomerado de micobacterias. Esto de biofilm, por ejemplo, lo vemos mucho en la TV ósea, cuando las micobacterias pues se adhieren ahí como pues sí, un conjunto dentro del hueso, ¿no? Inducción de apoptosis, aumento de las especies de oxígeno reactiva. Entonces vean nada más para que ustedes lo conozcan. Los ácidos micólicos sin lugar a dudas son algunas de las más importantes
factores de virulencia, tienen un papel muy importante en la formación del granuloma, en la activación de macrófagos, como ustedes están viendo, son requeridos para la supervivencia de la micobacteria. Y hay otros factores de virulencia que quisiera yo que conocieran, porque son importantes en cuanto a que son ocupados en el principio de unas pruebas que utilizamos para diagnosticar una forma de tuberculosis, que es la tuberculosis latente, que es la de hasta arriba, que es la ESAT6 y la CFP10, perdón, estimulan los linfocitos T. Prácticamente, para comentarles, estas son las proteínas que se buscan en los pacientes que se les hace una prueba que se les llama de cuantiferón, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, y que se llama también TB-spot, pero que nos sirven para diagnosticar tuberculosis latente. También hay un factor de virulencia importante para nosotros los infectólogos y para mucho también para los microbiólogos, que es que está abajo, que se llama trealosa de dimicolato. Factor de virulencia permite que nosotros veamos a las micobacterias de esta manera. Se le conoce a estas, así como cuando la vio un amigo esto en la residencia, decía que se ve como un dragón, ¿no? Y este factor de virulencia, que es la trealosa de dimicolato, permite que se adhieran así las bacterias. Todo esto que ven en rojito ustedes son micobacterias que se encuentran unidas. Y esto es típico dentro del complejo de Mycobacterium tuberculosis, solo de Mycobacterium tuberculosis. Entonces, prácticamente cuando ya el microbiólogo nos decía o te comenta a ti que ve este fenómeno de cuerda, que así le llamamos, fenómeno de cuerda, esto significaba pues que se trataba de Mycobacterium tuberculosis. Esto no lo hace el bovis, no lo hacen las MAX, ni otras micobacterias de crecimiento lento, ¿no? Que hay la Queldonae, la Marinum, todas estas, entonces no hacen estos fenómenos. Es algo como importante para nosotros. Vamos a ver esta otra pregunta. Señale la falsa en relación con la patogenia e inmunología de la infección por Mycobacterium tuberculosis. La formación de granulomas, células epiteloides y de Langhans es la expresión de la forma fructífera de defensa frente a la micobacteria por parte del sistema inmune humano. La diseminación hematógena en el curso de la primoinfección sucede virtualmente siempre. La inmunidad humoral mediada por los linfocitos B y anticuerpos juega un papel crítico en la defensa frente a la infección por M tuberculosis, o el tiempo que tarda en positivizarse la PPD, que también se le llama prueba de Mantux o tuberculina, es decir, lo mismo, es de aproximadamente 3 a 4 semanas. ¿Cuál será la falsa? La 4. No. ¿La 3? ¿Quién me contestó? ¿Cómo te llamas? ¿Quién me dijo de la 3? Soy yo, doctora Luis Doroteo. Ah, sí, Luis. Es que no los veo porque la puse aquí. Ah, bueno, Luis, ¿por qué es la 3, Luis? Yo recuerdo de la clase que tomamos que no era la inmunidad por linfocitos B, sino que por los T. Muy bien, ¿no? Entonces, como dice Luis, prácticamente la inmunidad de batalla o inicial para que se utilicen en nuestro organismo para contener a la infección es la respuesta por linfocitos T, no la humoral. En algún momento, y si algún inmunólogo me escuchara ahorita, ¿verdad? Porque ya saben que nada en medicina es 100%, así que lo que diga sea realmente eso, porque realmente, y si uno se pone a leer, pues también sabemos que la inmunidad humoral también está, ¿cómo se llama?, involucrada, pero específicamente como para fines del conocimiento que me gustaría que ustedes adquirieran ahorita, pues es la inmunidad de linfocitos T es prácticamente la inicial, ¿verdad? Los granulomas, el foco de Ghon, todo eso, voy a pasar a la que sigue, es resultado de una respuesta inmunológica exitosa. Como están viendo ustedes aquí en la imagen, tenemos que por la vía respiratoria entran las micobacterias, son estas rojitas que ustedes ven. Su primera célula con la cual se van a encontrar es una célula presentadora de antígeno, son los macrófagos. Estos macrófagos le presentan las micobacterias a unas células importantes que, como dice Luis, son los linfocitos T.
y al presentárselo a los linfocitos T, pues ya saben que empiezan a traer más citocinas, ¿no? Dentro de las citocinas más importantes para contener a la enfermedad tenemos al interferón gamma, TNF-alfa, la interleucina 2, la interleucina 10, el TGF-beta, y entonces cuando se contiene ya la infección, pasa lo que vemos hasta arriba, el granuloma se forma, ¿verdad? Entonces ya saben que el granuloma, como decía en la pregunta, tiene neutrófilos, tiene células de Langhans, que son macrófagos modificadas, las células epitelioides, y esto pues se contiene, ¿no? Esto lo hacen, esta respuesta exitosa se logra en el 90% de las personas que hemos estado en contacto con la tuberculosis, o sea, muchísimo. Y eso es algo muy bueno, ¿no? Porque si no, pues tendríamos más pacientes con enfermedad. Posteriormente, cuando algo pasa en nuestro huésped, acuérdense que para que haya una infección necesitamos 3 cosas que ocurran, que tenga yo el agente infeccioso, que tenga yo mi hospedero y el medio ambiente, ¿no? Entonces, cuando algo en el ambiente cambia, cuando el paciente se vuelve diabético, adquiere VIH, se usa esteroides, tiene una enfermedad autoinmune como lupus, AR, la que ustedes quieran, y empieza a usar algún medicamento inmunomodulador, esta respuesta inmunológica fracasa, ¿no? Y ya están viendo ustedes como en la imagen de hasta abajo, vemos cómo la micobacteria empieza a replicar y replicar, y entonces pues ya tenemos la enfermedad. Entonces recuerden que sí, la primera respuesta inmunológica más importante para esta infección es una inmunidad celular, no una humoral. Los linfocitos T son los más importantes y de ahí los TH1, ¿de acuerdo? El cuadro clínico, creo que nuevamente ya ustedes lo han de conocer muy bien. Como yo decía, la tuberculosis pulmonar primaria es del 90% de la gente que se contagia afortunadamente, y ese 90% de la población va a ser asintomática. No todos los pacientes forman el complejo pulmonar o foco de Gone. A veces, o lo podemos llegar a ver en las radiografías, no crean que todos los pacientes la van a presentar, pero sí lo podemos llegar a ver, y pues no son más que estos ganglios mediastinales que se van a encontrar calcificados, como estamos viendo aquí en esta imagen superior. Pero cuando entran dentro de ese 10% de pacientes que tienen un ambiente modificado o que tienen alguna otra enfermedad, como ya comentamos, pues se van a presentar las otras formas de tuberculosis pulmonar, que se le llama de varias formas. Se le llama tuberculosis pulmonar progresiva, tuberculosis pulmonar postprimaria o tuberculosis pulmonar de reactivación. Cualquiera de eso es lo mismo. Y como dije, le da el 10% de la población que tiene contacto con la enfermedad. Y pues ahí vamos a ver toda la clínica florida de lo que ustedes conocen. El paciente tiene anorexia o hiporexia, fatiga, esta pérdida de peso importante, diaforesis profusa que generalmente es nocturna, vespertina nocturna, fiebre también, y en muchos de los pacientes tos productiva, que no siempre, y esto siempre se los digo también, no siempre es con rasgos hemoptoicos o con hemoptisis masivas. Esto, pues como ustedes saben, cuando se presenta es prácticamente cuando ya hay un daño de alguna arteria bronquial en el caso de esta patología, y pues que puede ser desde un caso muy, como les decía, muy leve, hasta pues prácticamente hay pacientes que he llegado a tener y que he visto que fallecen por hemoptisis masivas. Entonces, esto es algo importante también de conocer de la enfermedad. Y el dolor pleurítico es no tan frecuente, sí lo llegamos a ver en los pacientes, pero generalmente es propio o más común en la TB pleural. ¿Alguno de ustedes sabe por qué vemos las cavernas en las zonas apicales del pulmón? Esta es una pregunta fácil. A ver, déjenme ver aquí, a ver quién está conectado. Es porque hay mayor oxigenación. Mande, perdón, no lo escuché bien. Es porque hay mayor oxigenación. Mayor concentración de oxígeno, ¿no? Recordamos en nuestras clases de fisiología las zonas de West, ¿no? Entonces sabemos que en el pulmón hay 3 zonas de West, 1, 2 y 3, y precisamente como su compañera comenta, en la zona 1, pues es que en donde tenemos mayor concentración de oxígeno, y por eso ahí vemos las cavernas. La micobacteria, pues busca donde haya más oxígeno, es una micobacteria que, como dijimos, aerobia estricta.
siempre acuérdense, chicos, que, y la pregunta también decía eso, la pregunta anterior, siempre que existe una primoinfección, tenemos virtualmente siempre una diseminación hematógena. Pero como estábamos viendo, la infección se contiene, entonces ya no tienen otra presentación, ya no avanza la enfermedad o ya no tiene las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Y antes de que se me olvide, porque alguno de ustedes me contestó mal esta pregunta, porque me dijo que la falsa podría ser la 4, la PPD, sí, cuando alguien tiene un contacto reciente con les voy a poner un ejemplo. Mi papá tiene tuberculosis pulmonar cavitada y le empiezan a dar tratamiento, ¿no? Yo vivo con él. Entonces me dicen que yo vaya para que me hagan mi estudio de contactos, me hacen mi PPD y resulta que me la miden a las 48 y 72 horas, como vamos a ver ahorita, y me sale negativa. ¿Qué es lo que harían ustedes con esto? Me voy a mi casa porque ya no tuve tuberculosis y no me va a pasar nada, me inician tratamiento o me repiten la PPD. ¿Qué me harían? ¿Se debe realizar una 3 semanas después? Por la pregunta que acabamos de leer, ¿verdad? Exactamente. Entonces, eso responde a lo que acabo de comentar. La respuesta inmunológica, después de que uno tiene un contacto reciente con la micobacteria, no se monta inmediatamente. Si ya a mí me sale negativa en ese momento, no significa que hayan descartado ya por completo que yo no haya tenido ya contacto con la micobacteria. Como dice ahí, me tienen que decir, venga nuevamente en 3 a 4 semanas y me tienen que repetir mi PPD para ver si realmente si es algo positiva o negativa y cuál es la conducta que sigue. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, chicos? ¿No? Bueno. ¿Cuál es lo falso en relación con la tuberculosis pulmonar primaria? Es típica de niños y adolescentes, suele cursar de forma pausiasintomática, puede formar el complejo clásico de Ghon, o en aproximadamente un 50% de los casos se produce progresión de la tuberculosis pulmonar primaria con diseminación broncógena y cavitación. ¿Cuál sería la falsa? La 4. Exacto, ¿no? Por lo que ahorita ya les he estado diciendo y diciendo, sabemos que solamente en 10% de los casos se va a producir progresión de la TB pulmonar con diseminación probablemente broncógena y cavitación. Muy bien. Este es el caso clínico típico que ustedes van a ver en muchas pacientes de la vida real y muchos exámenes probablemente. Un hombre de 58 años, albañil, alcohólico, acude por un 4 de 3 semanas de evolución que está caracterizado por fiebre, hemoptisis, pérdida de 10 kilos. A la exploración en tórax se perciben estertores crepitantes bilaterales de predominio apical. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Tuberculosis pulmonar, ¿verdad? Entonces, vean que siempre aquí va a ser la viñeta clínica o las características que generalmente vamos a ver en este tipo de pacientes. Un cuadro de evolución subaguda crónica, decíamos que no van a ser días, vean cómo este paciente llevaba 3 semanas aproximadamente con los síntomas y posteriormente pues ya vienen otras características que se presentan, ¿no? Pero pues ninguno de lo que tengamos aquí de las otras opciones eran compatibles con esta patología. Nuevamente, para que recuerden, todas estas radiografías que están viendo aquí son de qué forma de tuberculosis. A ver. ¿Qué ven ahí? Claro. Chicos. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. ¿Filtrados? ¿Mande? ¿Un infiltrado? ¿Pero a qué forma de tuberculosis corresponderían? Todos son una sola forma de tuberculosis. Podría ser la primaria, porque está cerca del mediastino. Si fuera la secundaria serían como buscaremos más las cavernas, las cavitaciones. Exactamente, vemos ganglios, vean aquí, esta es igualita a la que les presenté hace ratito, ¿de acuerdo?
Aquí también vemos otro conglomerado ganglionar. Aquí también, vean, aunque esto no es típico, aquí vean también esta parte. Y en algunos casos, aunque no es tan frecuente que se presenten, y esto pues nada más para que lo vean, podemos ver en algunos pacientes, áreas de consolidación, ¿de acuerdo? Entonces, esto es como dijo su compañera, todas son características de una forma primaria, ¿verdad? Como decíamos, de la postprimaria que también le llamamos de reactivación, que también le llamamos progresiva, o postprimaria, vemos ya varios otros patrones radiológicos, muchos podemos ver. La cavitación no es la única, vemos también áreas de consolidación, podemos tener derrame pleural también en estos pacientes, ganglios también, y como están viendo ahí, estenosis en alguna parte también cuando está involucrada la tráquea, podemos también observarlas. Estas son imágenes radiográficas. ¿Ustedes escuchan a Abby? No, ya no, doctora. Abby, ya no te escuchamos. Ahí se está prendiendo tu micrófono. Pero no te escuchamos. Como que se movió el micrófono, no sé, y te dejamos de escuchar. No. Entré con su celular, doctora, y por ahí también puede hablar. Creo que ya volvió a entrar porque se ha salido, pero... Sí, sí, aquí está, pero el audio es lo que no se escucha. Ajá. Sí, entré con su cel. Como golpecito del audio y Sí. nosotros la dejamos de escuchar.